Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Hoy ya tenemos un invitado de lujo, un invitado especial que nos habla directamente desde España. Es, digamos, amigo de las ideas de la libertad, amigo de todos los que investigamos en el marco de la Escuela Austriaca de Economía. Y pues hoy día tenemos el placer de poder escucharlo para conocer un poco las ideas de Elinor Ostrom y el gobierno de los comunes. Y bueno, somos muy afortunados de poder tener acá a Cristóbal Matarán. Voy a pasar a presentarlo. Vamos a ver. Cristóbal Matarán es profesor universitario de Economía en la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad de las Hespérides. Investigador en Historia del Pensamiento Económico y colaborador habitual del Instituto Juan de Mariana. Escribe un comentario mensual en la que analiza la actualidad política y económica con especial atención a los desafíos institucionales, la cultura política europea y los límites del poder estatal. Sus artículos abordan desde cuestiones macroeconómicas hasta debates culturales contemporáneos, siempre desde una perspectiva liberal clásica. Muchas gracias, Cristóbal, por venir a este workshop, por darnos un poco de tu tiempo en esta tarde. Acá tenemos estudiantes, profesionales, no solo de Perú, sino también de otros lugares. Igual estamos grabando también, digamos, el workshop para que los que no han podido asistir puedan verla. Y bueno, bienvenido, Cristóbal. Adelante. Gracias, gracias, Edwin. Muchas gracias. Un placer. Bueno, Cristóbal hoy nos va a hablar de, digamos, Elinor Armstrong y el gobierno de los bienes comunes. Y bueno, te dejo, Cristóbal, para que puedas compartir un poco de tus aportes. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, como sabrán, Elinor Ostrom fue una economista estadounidense, norteamericana, eh, que fue la primera, bueno, curiosidad, fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía. Hasta hace apenas 3 años la última, hasta que se le han dado también a Claudia Goodwin por sus estudios sobre el mercado laboral, sobre todo inserción de las mujeres en el mercado laboral. Bueno, Elinor Ostrom, sobre todo por lo que destacó o su gran pasión fue el gobierno de bienes, lo que ella llama el governing the commons, el gobierno de los bienes comunales, ¿no? Sobre todo, aunque se puede extrapolar a muchos ámbitos, pero en lo que más lo centró fue en el ámbito de recursos naturales, estilo parques nacionales, recursos pues de la explotación pues de pesca, recursos de madera, minería, etcétera, etcétera. Ella, la verdad es que es un desafío intelectual bastante grande en relación sobre todo con las universidades estadounidenses. Bueno, ella, por ejemplo, fue muy amiga y personal e intelectualmente siempre dijo que tuvo una deuda muy grande con James Buchanan, ¿no? El que fue también Premio Nobel de Economía de la Escuela de Virginia, ¿no? Que son muy emparentados, podemos decir, primos hermanos de la escuela austríaca, porque James Buchanan, junto con Gordon Tullock y bueno, todos los que vinieron después en Virginia, siempre fueron muy críticos con el gobierno del Estado de esos bienes comunales, ¿no? O sea, normalmente la economía neoclásica, este cuadro que nos ponen en clase que gusta poner, decían, si el bien puede ser totalmente privado, puede ser comunal, lo tiene que gestionar el Estado, el famoso faro, ¿no? The Lighthouse in Economics de Ronald Coase, ¿no? Em, entonces, Elinor Ostrom fue un paso más lejos y ella, de hecho, su discurso de recepción del premio Nobel lo tituló Más allá de los estados y de los mercados, ¿no? Que parece que daba como una especie de tercera vía. Y ella lo que venía a decir no es que fuera comunista ni nada de esto, sino que cuando se dan ciertas circunstancias, que ahora podemos hablar un poco de ellas, es mejor que no es que sea mejor, es que los derechos de propiedad, tal y como los entendemos hoy en día, pues los derechos de propiedad privada de esta casa es mía, esta verja, hasta aquí está mi casa, hasta aquí está tu propiedad, etcétera, etcétera. Hay ciertas situaciones que cuando los bienes son comunes,
se pueden gestionar sin esos derechos de propiedad tan extremos, que no quiere decir, por supuesto, como alguno ha intentado entender, que Elinor Ostrom era una señora que defendía una especie de nacionalización de los bienes, ni muchísimo menos. De hecho, fue una enorme crítica de la economía planificada y, como digo, amiga, por ejemplo, de James Buchanan, de otros muchos liberales estadounidenses, o sea que no está en eso. Ella, por ejemplo, lo aplica sobre todo, como digo, al ámbito de la gestión de recursos naturales. En el libro suyo, lo tengo aquí al lado, el Governing the Commons, el gobierno de los comunes, tiene alguno más, pero bueno, que este es el más conocido, pone muchos ejemplos de explotaciones, vamos a decir, agrarias, pesqueras, madereras, etcétera, etcétera, y cómo un gobierno, vamos a decir, local, pequeñito, de las propias personas que explotan ese recurso, funciona mucho mejor que una asignación de derechos de propiedad, como podemos entender de una sociedad anónima o algo así. Hay muchos ejemplos en el libro. Por cierto, hay varios ejemplos en España, como en Orihuela, en Alicante, por ejemplo. Otro que es muy conocido aquí en España es el Tribunal de las Aguas de Valencia. Tribunal de las Aguas de Valencia, que se reúne una vez al mes al lado de la catedral, que por lo visto es un acto bastante turístico y muy divertido. Es que las personas, los propietarios que tienen parcelas o terrenos alrededor del Turia, que es el río que desemboca en Valencia, ¿vale? Pues se juntan una vez al mes para ver las cuestiones que tengan en común. Por ejemplo, temas de contaminación, de suministro de agua, de si baja el caudal, de si no baja, etcétera, etcétera. Y es un sistema que viene manteniéndose así, pero desde hace siglos, es medieval, ¿de acuerdo? Ese es el tipo de sistema de gobierno que dice que bajo ciertas circunstancias funciona mejor que el sector privado tal y como lo entendemos al uso, que no deja de ser un sector privado. De hecho, en el libro este de Governing the Commons, el capítulo uno habla mucho de orden espontáneo, que eso es muy hayekiano, y uno cuando lo lee pues dice, pues mira, parece que sí, que esta señora tuvo cierta influencia, por ejemplo, de Hayek, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, pone otros muchos ejemplos, tampoco, bueno, tiene ejemplos para aburrirse, pero por ejemplo de explotaciones naturales. Una cosa que se puede extrapolar mucho es para la explotación de ciertos recursos en comunidades indígenas. Entonces ella explica cómo ciertos recursos, como por ejemplo madereros, se explotan mucho mejor, o por ejemplo el de los acantilados, que fue su tesis doctoral, cómo se explotaban mejor por las comunidades locales, no con derechos de propiedad bien definidos de yo soy un dueño al 20%, tú al 30%, etcétera, etcétera, sino que entre las propias personas, para entendernos, sería un poco como una comunidad de vecinos, ¿de acuerdo? Como una comunidad de vecinos, pero bueno, eso normalmente en Perú no hay tantos, pero aquí en España se suele vivir en bloques de pisos y entonces sería algo en el que el común, todos tenemos un voto, una especie como de cooperativa. Ella dice que a nivel pequeñito, a nivel local, eso sí puede funcionar. Que como digo, no es que se haya vuelto una planificadora, ni muchísimo menos. Fue una crítica de la economía planificada a más no poder, ¿vale? Pero bueno, no quiero aburrir mucho con algunos de los ejemplos que da, pero por citar algunos. Hay también otros dos autores estadounidenses que se llaman Anderson y Leal, que tienen un libro que se llama Ecología de Mercado. Está en Unión Editorial, por cierto. Y este está bastante bien porque no llega a las conclusiones iguales, sino que lo único que hacen es describir ejemplos de cómo la gestión local funciona bastante mejor que la gestión que ellos oponen a los estados o al gobierno federal de Estados Unidos. Y hay desde bancos de peces, acantilados, playas, etcétera, etcétera. Ponen el ejemplo, por ejemplo, de cómo se puede explotar algunos recursos como turismo también y se obtienen unos ingresos adicionales, ¿vale? Hay muchos ejemplos de esto. Elinor Ostrom comenzó estudiando esto porque su entonces director de tesis, Vincent Armstrong, que luego fue su marido, le recomendó que estudiara estos mismos recursos naturales en tema de los acantilados en California.
aunque ella era de la costa este, ¿vale? Ya venía de Indiana, ¿vale? Estuvo casi toda su vida en universidades de la costa este. Bueno, la señora hay que decir que ya desgraciadamente falleció. Era un portento intelectual, todo el mundo que la conoce decía que era una maravilla de persona. Y la idea que quisiera transmitir es, bueno, que parece que en ciertos momentos, o en esas, cuando se dan esas pequeñas, esos gobiernos de los comunes en pequeñito, puede darse la situación de que funcione mejor que unos derechos de propiedad extremos. Ella dice, por ejemplo, que una de las características para que esto funcione bien tiene que ser que el coste de asignar derechos de propiedad sea muy elevado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de grandes extensiones de terreno o de recursos naturales que a día de hoy con la tecnología que hay, pues son incontrolables, vamos a decir incontrolables, me refiero por extensión o, por ejemplo, bancos de peces, por ejemplo, pues evidentemente eso no se puede dividir. Oye, ¿qué cantidad de peces? Porque hasta que no salgamos a pescar no lo podemos saber. Ella lo que dice es, pone otro ejemplo con los pescadores de Maine. Los pescadores de Maine, allí en Estados Unidos, se juntan a principio de año y deciden, vamos a ver, ¿cómo están los bancos de peces? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? Etcétera, etcétera. Pues mira, vamos a decidir que cada uno de nosotros va a poder pescar 70 toneladas de pescado, no sé, lo que sea en la temporada. Si luego a final de temporada sobra un poco, se puede pescar más, etcétera, etcétera. Esto puede resultar, dice Ostrom, primero porque no se puede asignar derechos de propiedad sobre los bancos de peces como lo entendemos nosotros al uso, ¿de acuerdo? O como asignamos derechos de propiedad sobre esta casa es mía, esta es tuya, ¿no? Lo que, bueno, una segunda característica sería que los propios cooperativistas, si queremos llamarlos así, o las propias personas que asignan los derechos de propiedad y que explotan el recurso, son los que se encargan de que nadie sobreexplote el recurso. Es decir, lo que Garrett Hardin llamaba la tragedia de los comunes, the tragedy of commons, que es otra de las vueltas de tuerca, vamos a decir, de la teoría de Elinor Ostrom. Por no retrotraernos mucho, pero Garrett Hardin en los años 60 escribió un artículo seminal, por cierto, Garrett Hardin era biólogo, ¿vale? No era economista, donde acuñó el término de la tragedia de los comunes y decía que cuando los bienes eran comunales, sin derechos de propiedad bien definidos, parecía que entraban en conflicto porque el gorrón o el polizón, lo que en inglés se llama free rider, lo que hace es intentar acabar con el recurso porque si no lo explota al máximo posible, el que venga detrás se lo va a quedar entero, para entendernos. A lo mejor damos un paseo por el campo y nos encontramos con unas zarzas o con algún fruto y entonces el incentivo es vamos a llevarnos todo lo que podamos, vamos a esquilmarlo porque si no el que va a llegar detrás me lo va a quitar y entonces cuando venga yo al día siguiente dándome mi otro paseo pues no me voy a encontrar nada, ¿no? Esto también, por cierto, no es que sea algo nuevo, porque ya lo decían los griegos que nada nuevo bajo el sol, desde el padre Mariana decía, cuando la oveja es de muchos, los lobos se la comen. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces aquí parece que hay un poco de contradicción entre el pensamiento de Harding, ¿no? De la tragedia de los comunes, es un poco dilema del prisionero, el incentivo a la traición, y por otro la teoría de Elinor Ostrom. Pero no existe tan contradicción cuando uno la lee, la estudia y ve las características de lo que del gobierno de los comunes habla, de lo que Elinor Ostrom habla. Pues como digo, esta segunda característica es que los, eh, los propios participantes en el juego, que es como ella los llama, tienen que ser las personas que se ocupen de que ninguno de ellos sobreexplote el recurso. En el caso de los pescadores de Maine, todos los pescadores de Maine tienen que llegar al puerto de ese pueblo y entonces entre ellos se controlan que ninguno sobreexplote el calaredo de peces más de lo necesario. Es decir, esto también se ha visto, por ejemplo, en comunidades indígenas en Guatemala, con la explotación también de recursos, que entre ellos crean o arbitran sistemas en el que si alguno de ellos
comete alguna infracción o intenta engañar al resto, se le puede incluso llegar a expulsar de la explotación del recurso. O primero se le saca la tarjeta amarilla como en fútbol y se le pone algún tipo de pena, pues venga, un mes vas a estar sin pescar o un mes sin explotar el recurso o vas a trabajar ahora gratis para la comunidad, alguna cosa así. Cuando cumplas tu condena volverás al sistema anterior, ¿vale? Esto es muy interesante porque el sistema que nos cuenta el Inorostro evita mucho y sabe que el principal problema para que funcione es el polizón, el free rider o el viajero gratis, llamémoslo el gorrón normalmente, se le llama también aquí en España, el gorrón, porque polizón es más bien el que se cuela en un barco sin pagar, ¿no? Pues sería el gorrón, ¿no? El, entonces ella sabe que el gran problema de estos bienes comunales es que pueden aparecer gorrones y que el ser humano por naturaleza puede tender a ser un gorrón. Entonces ella dice que la mejor forma de superar a este problema del freerider es precisamente que la propia comunidad desde abajo arbitre medidas, primero, para que no pase, y si pasa, para castigar al que lo haga. Esto es esto es tremendamente interesante porque también es una crítica enorme a cualquier tipo de estatalización, de centralización, etcétera, etcétera. Ella quiere que estas comunidades pequeñitas, entre ellas, vayan compitiendo, esto suena también muy hayekiano, vayan intentando buscar cuál es el mejor método, porque dice que nunca hay dos comunidades o dos sistemas de explotación iguales. Vemos también aquí esta teoría de los órdenes espontáneos, de la información, como el que está a pie de obra la conoce mejor, es mejor que vaya de abajo arriba y le hace ser tremendamente crítica, como digo, con cualquier tipo de planificación. De hecho, en sus libros y en sus artículos pone muchos ejemplos de cómo nacionalizar ciertas explotaciones de esta ha terminado siendo un fracaso precisamente por eso, porque ella dice que esto yo creo que lo copió de Buchanan. Nacionalizar la explotación de estos recursos no hace que el problema del gorrón se acabe, sino que lo agrava. Porque entonces el sistema que vamos, el incentivo que vamos a tener todos es, vamos a intentar aportar cada vez menos y obtener cada vez más, ¿de acuerdo? Esto se puede aplicar prácticamente a cualquier recurso, yo diría que a todos los recursos estatales, básicamente. El incentivo es a no aportar y a recibir cada vez más, ¿no? Entonces, esto, como decía antes, para América, que creo que son casi todos los que están aquí, creo que es realmente interesante porque se ha visto sobre todo en las últimas décadas del siglo XX y en lo que llevamos del XXI cómo los gobiernos, y esto yo creo que ha sido de todo pelaje y condición, han ido eliminando competencias, vamos a decir, o estos gobiernos locales de las propias comunidades indígenas para imponer un tipo de organización centralizada en esas comunidades o en esos recursos. Y el fracaso no puede ser más grande, ¿no? O sea, en lugar de que la comunidad se autoorganice, se autoabastezca, etcétera, pues lo que han hecho es que el Estado llega, impone, esto tiene que ser así, esto tiene que explotarse, pues, se controla a través de funcionarios, etcétera, etcétera, y el sistema ha sido, el resultado ha sido calamitoso, ¿no? O sea, lo bueno además de los estudios del Inorostro es que son realmente buenos o realmente sugieren para otros investigadores el buscar ejemplos e intentar interpretar a la luz de su teoría. Y esto, que los buenos investigadores tienen eso, ¿no? Que son capaces de sugerir más vías de acceso, de profundización. Entonces, vamos, seguro que me lo pueden decir ustedes, que por eso están más a pie de calle, que seguro que hay muchos ejemplos de comunidades que les han quitado algún recurso, que explotaban algo desde toda la vida y ahora se ha nacionalizado y ha quedado mucho peor. Pues eso sería un poco la teoría de El Inorostro. Creo que he intentado así en 20 minutos hacer un resumen muy ultra, ultra básico. No sé, Luis, si te parece, podemos hacer un turno de preguntas, podemos hablarlo un poquito, podemos verlo entre nosotros, porque
no quiero repetirme, yo de tanto hablar me aburro. Que la gente me gusta que participe y pregunte. Perfecto. Ahí tengo alguna consulta y de a partir de eso de repente puedas ampliar. Elinor Armstrong habla de varios casos en varios lugares del mundo donde gestionan los bienes comunes y como tú dices, han durado muchos años, muchas de estas experiencias. ¿Por qué han durado mucho, o sea, por qué duraron muchos años a pesar que siempre hay una tendencia centralista de un gobierno de invadir esas experiencias? ¿Qué los hizo, eh, qué los hizo, digamos, repeler a una invasión gubernamental a través de leyes o normas y sobrevivir en el tiempo? ¿Hay algo ahí en especial que los ha hecho sobrevivir y enfrentar ese aparato estatal? Sí, además es muy curioso que me menciones esto porque tradicionalmente los indígenas normalmente habían sido muy antiestado, ¿no? O sea, pero desde la época virreinal, ¿no? O sea, siempre como resistencia a cualquier tipo de imposición, ¿no? Desde fuera eran más localistas o federalistas, si queremos llamarlo así, ¿no? Más del gobierno local y menos del gobierno de la capital que está a cientos de kilómetros, ¿no? Yo creo que la principal razón de la supervivencia de esas comunidades o de ese estilo de vida, mejor dicho, a través de la autoorganización, creo que ha sido precisamente que por estar a pie de obra, es decir, por estar tan descentralizados, han sido capaces de recoger las variaciones, pues que el mundo nos va, nos va imponiendo, e irse adaptando al devenir de los tiempos de forma más rápida. Que esto también es una teoría que, por ejemplo, tú y yo hemos estudiado muy hayekiana, ¿no? Es decir, la información parte de abajo, está diseminada entre muchos actores, ¿no? Entonces, la forma de coordinarlos entre ellos es el que está más cerca precisamente de estas personas, ¿no? Por eso hablamos mucho de descentralización política, ¿no? De que los ayuntamientos, corporaciones locales, etcétera, tengan cada vez más competencias, que no esté todo tan centralizado, que sea de arriba hacia abajo, como tengan que ir las competencias, ¿vale? Que no se den unidades locales, ¿vale? Esto me parece tremendamente interesante. Principal causa, porque fiarse de un burócrata que esté a cientos de kilómetros en una capital, en una oficina, pues evidentemente es tentar a la suerte, ¿no? Mucho mejor cogiendo el ejemplo de los pescadores estos de Maine, ¿no? Es mucho mejor los pescadores que salen a pescar todos los días, que saben cuántos peces hay, si hay caladeros, si no hay caladeros, si ha habido una enfermedad, si ha habido una tormenta que ha matado a los peces, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero ellos están allí y lo saben. El problema es cuando se centraliza, por eso estas comunidades siempre han sido tan reticentes, ¿de acuerdo? Vale, pues no sé, creo que por esa podría ser una primera respuesta. Eh, eh, Adelante, Rafael. Cristóbal, ¿cómo estás? Qué gusto y qué honor realmente tener tenerte de profesor hoy día. Eh, yo quisiera, no sé de qué forma siempre se analiza eh, y se tiene estructuras de cómo deben funcionar las cosas. Y porque, de hecho, porque en algún lado habrá funcionado y funciona, ¿no? Y yo trabajo en la Amazonía de Perú y hay una cosa en lo que estás mencionando ahorita que sienten muchos, ¿no? Que es que se maneja desde desde algo que se centraliza y sin conocer mucho cómo funcionan las cosas a pie de calle, como dices, ¿no? Este, Se deciden cosas, ¿no? Y eso sí se analiza, creo, como tú estás analizando. Pero hay otra cosa que es, creo, crucial para que las cosas funcionen o no funcionen, que es la corrupción, ¿no? Y la corrupción no solamente del funcionario centralista o centralizado, no sé,
sino hasta del propio actor, ¿no? Dentro de los actores, dentro de los que reciben las normas y todo esto, ¿no? Este, eh, que malogra todo y es, creo, para mí lo más complicado, ¿no? De cómo arreglar esto para que funcione, si la corrupción está como arraigada en el ser de las personas que actúan. Eh, eh, es tanto, yo decía, no sé por qué tengo que decir que soy honesto, si eso es no negociable. Por supuesto que tienes que ser honesto, o sea, no tienes por qué decirlo, pero sin embargo decirlo es como si estarías poniendo algo que hace la diferencia y no debe ser así, ¿no? Sí. A ver, el free rider, el polizón, el gorrón, ¿no? Es corrupción. O sea, ni Buchanan, ni ninguno de la escuela de Virginia, ni el Ostrom, por supuesto, nadie niega que el ser humano se puede corromper y que hay seres humanos que tienen una fortaleza moral más grande y hay otros que los tienen muy baja. Y entonces, en cuanto haya la más mínima ocasión, pues puede que ser que surja alguno que diga, oye, ¿y por qué no me aprovecho yo de esta situación? Y, en fin, pero, pero lo que dice Elinor Ostrom es, si las comunidades locales tienen que vigilar esa amenaza, dice que lo van a hacer mucho mejor. No es que la amenaza deje de existir, que va a existir siempre. Mientras el ser humano tenga la condición humana, va a seguir corrompiéndose, va a tener ese problema. Lo que dice es que la forma de perseguirlo, además de las comunidades locales, cuando está descentralizado, dice que es mucho más eficiente, mucho más en la detección y en la sanción, por ambos. Porque, como tú muy bien dices, cuando es una centralización burocrática, ahí el free rider, lo normal es que el propio gorrón se convierta en el propio burócrata y el burócrata se convierta en gorrón, viceversa, ¿no? O sea, llega un momento en el que son un híbrido, ¿no? O sea, vamos a explotar aquí el recurso lo máximo posible de la peor forma, pero para intentar sacarlo. Esto se ve muy bien en las empresas estas públicas que explotan recursos. Bueno, PDVSA es el paradigma perfecto, ¿no? En Venezuela, pero, o sea, estas empresas que se han convertido en la que los directivos son poco menos que buitres, ¿no? O sea, tienen una extracción de rentas permanente, pero, pero lo, pero lo que dice Ostrom es precisamente eso, dejen a las comunidades que arbitren sus sistemas, porque además esos propios sistemas de detección y de sanción también compiten entre ellos. Y entonces las comunidades pueden ir viendo cuál es mejor y cuál es peor. Y, oye, pues en esta comunidad han hecho esto y ha funcionado. ¿Por qué no lo copiamos? O esto funcionó en barcos de pesca, pero a lo mejor no funciona en explotación maderera, por ejemplo. O a lo mejor funcionó en acantilados, pero no ha funcionado en la explotación de playas, porque tiene características distintas, ¿vale? Pues sí, es una. Lo que dice Rafael, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Y es que la corrupción es siempre precisamente donde actúa la corrupción o donde la corrupción puede campar a sus anchas, es en esas zonas grises de los gobiernos de no sabemos quién tiene la competencia, no sabemos quién ejecuta el presupuesto, eh, no sabemos el procedimiento, etcétera, 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 ¿no? Y eso es precisamente lo que pasa cuando está totalmente centralizado. Cuando se descentraliza, el Ostrom no te va a decir que no puede pasar que una de las comunidades sea una corrupta y se vuelvan locas, todo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso puede pasar. Pero lo que te dice es que el sistema lo va a tender primero a detectar más rápido y luego a corregir, porque es que literalmente a los miembros de la comunidad les va la vida. Es que les va la vida. Y por eso tienen em, por eso tienen ese incentivo tan grande esto es muy de Buchanan, a detectar al gorrón y a corregir su comportamiento, hasta el extremo de que pueden llegar a condenarlo al ostracismo, que es a echarlo de la comunidad, ¿vale?
Bueno, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Muy interesante, Cristóbal. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o hacerla directamente. Y yo tengo una consulta. Eh, Elinor Ostrom, ¿cómo se dio cuenta de estas realidades? Antes nadie lo había identificado. ¿Cómo ella lo identificó, lo empezó a estudiar? Y luego que ya ha analizado todo el gobierno de los comunes, ¿alguien sigue investigando en esa línea? ¿Hay una escuela que siga investigando en esa línea? ¿Hay alguien que lo está aplicando de manera como un lineamiento político? ¿O se ha quedado con ese análisis y ya no está avanzando? Ujú. Pues muy interesante, como te digo, quien le sugirió a Elinor Ostrom investigar esto fue su director de tesis, Vincent Ostrom, que luego se casaron, ¿de acuerdo? Y se lo recomendó sobre este tema de recursos naturales en California. Y ella hizo su tesis doctoral sobre esto y le dio pie a seguir investigando. Luego estuvo en la Universidad de Indiana, que es donde estuvo casi toda su vida profesional, y allí creó un seminario de alumnos de doctorado, que tú y yo, Edwin, conocemos cómo funcionan esos seminarios, ¿no? Que lo hemos tenido ahí en la Red Juan Carlos. Y, y ahí empezó a sacar alumnos y a redactar tesis doctorales, pues, sobre distintos recursos en distintas partes del mundo. Ese seminario sigue existiendo, ¿vale? En la zona de la costa este de Indiana, Virginia, quedan algunos grupos de herederos de Buchanan, de Tulloch, de Ostrom, bueno, de los dos Ostrom, ¿vale? Porque además Vincent Ostrom era el director del departamento, ¿vale? Después, y han seguido con esto. Sí, sí, si uno lo quiere investigar un poco. Lo menciona algunas veces en los libros, ¿cómo era? Seminario de análisis de datos, es que no recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, se le puede preguntar a ChatGPT que para ello está. Muy bien. Gracias, Cristóbal. Muy interesante. No sé si hay alguna consulta acá. En el chat interno nos dicen que, digamos, por ejemplo, países latinoamericanos o como ¿Mm? Perú, hay muchas sociedades ¿Mm? pequeñas en la Amazonía y en otros lugares con sus propias ¿Mm? culturas, reglas constitucionales, digamos, de inicio, ¿no? De tradición. Eh, ¿Mm? los interesados en investigar, en ¿Mm? analizar, ¿por dónde pueden empezar para un poco continuar con Elinor Ostrom y, Sí. y dar continuidad y analizar y de repente con eso fortalecer la gestión de estas áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, me centraría, hombre, todas las comunidades, por supuesto, valen, pero sobre todo alguna que tenga algún tipo de recurso natural que se explote comunalmente, que puede ser muchas cosas, ¿eh? Desde el turismo a un acantilado, una playa, una montaña, un camino, maderas, peces, caza. O sea, las posibilidades son enormes. Y preguntar a la gente de allí, cómo se hace la verdadera investigación en manchándose las manos, ¿no? Igual que nosotros vamos a bibliotecas, etcétera, etcétera, para un investigador de campo es, perdón, yendo a esas comunidades. Oiga, ¿y ustedes cómo explotan este recurso? A lo mejor tienen algún tipo de archivo, o de una cooperativa, o de un ayuntamiento, o, bueno, municipalidad, como se llama allí en Perú, etcétera, ¿no? O sea, porque o esto ha sido simplemente oral, etcétera, etcétera, o hay documentos familiares de que esto se hacía así hace 100, 200, 300 años, etcétera, etcétera. Esto, a la hora de investigar en tesis doctorales, en trabajo final de máster o de grado, como se llaman aquí en España, em, queda muy bien. O sea, el hecho de encontrar algún tipo de documentación de este estilo de, oiga, ¿qué pasa cuando
en esta comunidad vive de la caza, se descubrió hace 200 años o 100 años, que se decía que se podía cazar, pues yo qué sé, tal animal durante 3 meses al año. Y entonces pillaban a un cazador que lo cazaba fuera de temporada. Pues a este cazador, por ejemplo, se le prohibió el acceso al coto de caza durante un año. O a este cazador se le expulsó de la comunidad. O a este cazador se le obligó a pagar esta multa. O a este cazador se le obligó a criar a las crías de la pieza que... Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Y si somos capaces de encontrar algún tipo de documento así, previamente, diría yo, habría que leer la teoría del hilo rostro. Porque, como sabemos, los ejemplos... La historia no crea teoría, sino que la teoría nos sirve para ilustrar la historia, ¿vale? Entonces, una vez que lo hayamos comprendido, uno cuando empieza a leerlo y a conocer estos casos, como que los ve con otros anteojos, ¿de acuerdo? Alguien se ha dejado el micro. Como digo, o sea, los tenemos con otros anteojos porque uno es capaz de ir viendo ciertas ideas, mejor dicho, ciertos patrones antes, antes incluso darse cuenta de esos patrones que las propias personas que a lo mejor están allí no lo habían visto, ¿no? Es que esto se ha hecho así de siempre, de toda la vida, y entonces al que pillábamos saliendo a pescar fuera de hora, pues le castigábamos una semana sin salir en el puerto, por ejemplo, ¿vale? Entonces creo que para eso, para las comunidades sería algo muy interesante. Muy interesante, Cristóbal. Sí, hay Adelante, otra cosa, adelante, Rafael. Cristóbal. Sí, Este, hay una cosa particular en la Amazonía de Perú, no sí, sé si tienes tú el análisis de esto, de lo que sí. te voy a decir ahora, es el respecto a la concepción o el manejo del recurso dinero que existe en Amazonía. Eh, bueno, el dinero bueno, al Perú llegó en la época del virreinato, ¿no? En años 1000, ¿no? 1500, de repente se empezó a usar la moneda, el dinero, el corriente, ¿no? El efectivo. La Eh, plata. sí, la plata. En Amazonía, en las comunidades aún no se usaba, pese a que ya circulaba en Perú de repente, ¿no? Eh, al, no sé, 120 años atrás, de repente hay algunas comunidades que recién han conocido el dinero, de tal forma, o han comenzado a usar el dinero, ¿no? De tal forma que su uso es diferente. Es lo mismo para ellos, el 5 soles o 500 soles. Puede sonar hasta gracioso, ¿no? Pero así es, ¿no? Porque este, el, la forma como se vive en Amazonía es del día a día, ¿no? Entonces yo no tengo por las distancias ni siquiera capacidad de ahorro porque no existe un banco cerca. ¿Dónde voy a guardar? Abajo de un colchón, donde va a venir de repente el río o la lluvia se lo va a llevar, o el viento, ¿no? Entonces, es por esa razón que muchas veces cuando hace 50 años entraron las petroleras, por ejemplo, y les decían a la gente de las comunidades, te voy a dar, no sé, 1 millón, pues dame, dice el otro, ¿no? Y veo que cómo le gasto, si es posible, en un día todo, ¿no? No interesa, yo tengo que gastar esa plata porque mañana igual voy a tener que comer porque la naturaleza me va a dar eso, ¿no? Entonces, son esos conceptos totalmente diferentes a como se ve desde otro lado, que si no se conoce, crees que le estás haciendo muchas veces un favor porque le estás entregando un dinero y por lo tanto ellos van a sentirse más cómodos, ¿no? Y no es así. Entonces, no sé de qué forma estoy tratando de buscar en mi cabeza el vincularle esto para que funcione ¿no? La teoría de los bienes comunes en todo esto, ¿no? Claro, pero los indígenas a lo mejor funcionan más casi por, vamos a decir, instintos, ¿no? Precisamente esto que decía Hayek, ¿no? De que somos más hijos de nuestros instintos de lo que pensamos, ¿no? Y cuando decimos instintos,
bagaje cultural, moral previo, ¿no? O sea, eh, bueno, también hay que decir, y en esto seguro que Edwin está totalmente de acuerdo conmigo, que habrán aprendido a utilizar el papel moneda, que el dinero es otra cosa. O sea, dinero de verdad no es, sería papel moneda, pero bueno, esto es otro debate, ¿no? Pues sí, pero bueno, poco a poco, o sea, tampoco creamos que en Occidente o en el mundo se aprende a utilizar el dinero de un día para otro, ¿eh? Que estos son procesos largos, ¿eh? O sea, que parece que no, pero esto es muy poco a poco, el cálculo económico a través de errores y pérdidas, prueba y error, ¿no? Y pues poquito a poco. Es decir, no creamos que esto va a ser la panacea, ¿no? Totalmente, pero lo que sí digo es que, por ejemplo, a la hora de explotar ese recurso de forma comunitaria, como decía Ostrom, esta forma sí es más eficiente, sí que lo es más, que no quiero decir que lo vayan a explotar bien o de forma perfecta desde el primer día. Claro, que el camino puede ser largo y tortuoso. Muy interesante, Cristóbal. Tengo una última pregunta. En los casos del Inrostro, a partir de lo que ha dicho Rafael, hablo un poco del tema de ganancia monetaria, porque si bien manejan el recurso, ¿no es cierto? Lo manejan muy bien por muchos años, pero en esto entra el tema de ganancias, de hacerse más prósperos, más ricos, más millonarios, o llega a un límite y eso no lo analiza y es más que nada la calidad del recurso y de la gestión por muchos años, más que la cantidad de ingresos económicos hasta tener 1 millón, 2 millones, 3 millones, algo que sí es una meta de repente una compañía eh, mercantil o empresarial, ¿no? Claro, cuando hablamos de una gestión adecuada, pudiera ser, ¿no? O de una gestión a lo que se refiere el Inorostro es al mantenimiento o a la supervivencia del recurso, que no esté sobreexplotado, ¿de acuerdo? No quiere decir que se obtenga una ganancia pecuniaria o monetaria en el acto perdurable, ¿vale? Sino quiere decir que el recurso sobreviva, que es precisamente la existencia del free rider lo que pone en peligro la supervivencia del recurso o de los recursos comunitarios, si queremos decirlo aquí, ¿vale? Es decir, no es esa idea tan mercantil o que podemos tener. No significa necesariamente eso, ¿vale? Es que el recurso, pues sobreviva, ya está, que perdure, que no, que no lleguen 100 gorrones y acaben con la caza en este coto en cosa de 2 años, por ejemplo, sino que hayamos arbitrado formas de, oiga, que usted ha hecho lo que no tenía que hacer, ha sobreexplotado el recurso, tarjeta amarilla. Y la tarjeta amarilla es que 1 año usted no entra, por ejemplo. Muy bien, Cristóbal, qué interesante todo lo que nos comentas y nos hace reflexionar un poco para revisar a detalle la teoría del gobierno de los bienes comunes y sobre todo, como tú dices, ir a hacer preguntas y analizar estos casos. Hay muchos en el Perú, el manejo de aguas tradicional, bosques, y a veces se ha ido perdiendo porque no se han ido recogiendo esa información bajo este enfoque y se ha ido priorizando un enfoque estatal y entonces ha ido desapareciendo eso, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o si no, ya estaríamos terminando con el workshop. Eh, eh, ¿Alguna recomendación, Cristóbal, tú que has leído Elinor Armstrong? Es densa la lectura, digamos, ¿cómo recomiendas leerlo poco a poco, por partes? ¿Qué nos recomiendas ahí para que muchos de los que de repente no han entrado en este libro lo puedan buscar y empezar a estudiarlo poco a poco y luego ir a un siguiente paso, ¿no? Mira, como te digo, el más famoso, el más conocido, en fin, es el Governing the Commons, ¿vale? De Elinor Ostrom. La verdad es que Elinor Ostrom
A ver, hay que leerla despacio, ¿eh? Porque es esta señora que escribió un libro cada 10 años y era denso, ¿eh? O sea, se nota que el libro no es de estos, como muchos escriben, que va saliendo en plan cadena de montaje. No, no. Esta señora lo meditaba, venían experimentos, pero muchísimos, ¿eh? Ese, como te digo, es el más conocido. Y luego hay otro, que por cierto celebramos un seminario sobre ella en el Juan de Mariana el pasado mes de octubre de 2024, que se titula Comprender la diversidad institucional. Este tiene menos ejemplos, es más teórico, lo escribió después. Pero bueno, también es bueno y es muy recomendable. Luego tiene un montón de artículos sueltos, pero cuando digo un montón es que pueden ser cientos, ¿eh? Sobre casos concretos. Pues acantilados en Montana, la caza en Iowa, en no sé qué condado de Texas, lo que sé, cosas, casi todos los ejemplos que ella toma son del continente americano, pero casi todos son de Estados Unidos, ¿vale? Donde tiene, porque era normal, esta señora vivía en Estados Unidos, pues evidentemente he tomado los ejemplos de... Aunque hay más, ¿eh? Sobre todo por sus alumnos estos del seminario escribían muchos artículos a medias, pues, y normalmente el alumno, si era extranjero, pues traía ejemplos de su país, ¿vale? Y luego, aunque ya aparecían en el nombre juntos, ¿vale? Los dos, lo bueno que tienen, sobre todo este de comprender la diversidad institucional, es que tiene muchísima bibliografía. O sea, si uno quiere estudiar ejemplos, tiene ahí para no acabar nunca. Los dos libros están en español, ¿vale? La original es en inglés, pero en este caso los dos están en español y muy accesibles, ¿de acuerdo? No, no se encuentran con mucha dificultad, sobre todo el del gobierno de los comunes, porque en cuanto le dieron el premio Nobel, evidentemente empezaron a tirarse copias y ediciones a tutiplén, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Cristóbal. Bueno, nos has ilustrado bastante sobre Elinor Ostro. Hemos grabado este workshop, esta charla. Lo vamos a compartir con otros estudiantes que no han podido asistir. Siempre desde el Centro de Investigación Looking, que es un centro donde estudiamos las soluciones de mercado a problemas ambientales y ahora estamos estudiando mucho el tema amazónico. Es importante tener, digamos, la experiencia de los académicos, de los emprendedores y que nos compartan esto para que nos den luces para seguir comprendiendo, investigando y entendiendo más las realidades sociales y económicas. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por tu tiempo. Acá desde Perú yo te mando un gran abrazo. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tus conocimientos y siempre estamos en contacto, Cristóbal. Gracias. Por, por supuesto, muchas gracias. Un placer y hasta la próxima. Y viva Perú. Excelente, gracias Cristóbal y muchas gracias a todos los que participaron acá en este octavo workshop y ya nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que tengan un excelente fin de semana acá en Perú, hay gente también de Argentina, por allá por España con Cristóbal. Excelente fin de semana y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta Gracias. luego. Adiós. Gracias. Un lujo tenerte, Cristóbal. Gracias.